Bienvenidos una vez más a Evangelio Bíblico. A continuación te presentamos una prédica del pastor José Manuel Sierra. Recuerda que la Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así es que por favor invitamos a que pongas mucha atención en el siguiente mensaje. La palabra de Dios es la luz que alumbra nuestro camino. Es el pan que alimenta nuestra alma. Es el espejo en el que el creyente se puede ver. Es la espada del Espíritu que corta toda mentira, toda estratagema del diablo. Es el martillo que golpea la roca. Es el fuego que calienta el alma. Y por eso queremos que la palabra en esta tarde haga un efecto positivo en todos y en cada uno de nosotros. Y ante la palabra de Dios no hay peros. La palabra de Dios dice esto y eso es lo que creemos y eso es lo que vamos a llevar hasta las últimas consecuencias de nuestra vida. Y queremos en esta tarde pedirte, Señor, que cuando abramos tu palabra y hablemos de ella, tú abras nuestros corazones y nuestros oídos para que esta palabra poderosa que ha sido escrita, Señor, con sangre y con mucho esfuerzo y sacrificio, pueda tocar los corazones y pueda ministrar y hablar a cada uno de los presentes y de los que están más allá de estas fronteras. Y que tu bendición esté sobre todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Quiero decirles que en esta mañana estuve compartiendo la palabra en la iglesia del Puerto de la Cruz. Subí especialmente porque nuestro hermano Adrián y su esposa presentaban a su niño al Señor. Y me pidieron si podía subir para orar por el niño, cosa que hicimos. Tuvimos allí también, Elena, Marcos, Loli. Y decidieron ponerle a su hijo el nombre Natán. Ya tenemos a uno en la iglesia. Ya tenemos ahora dos. Y a mí siempre me gusta hablar del personaje, de la persona, del hombre o de la mujer, que le van a poner el nombre a ese niño o a esa niña. Y comencé a estudiar la vida de Natán, o el nombre Natán. Y me di cuenta de cosas muy interesantes. Por ejemplo, no hay uno solo en la Biblia, hay varios. David, el rey David, por cierto, tenía un hijo que se llamaba Natán. No es muy conocido, más conocido Salomón, Absalón, etc. Pero tenía un hijo que se llamaba Natán. Pero no voy a hablar de ese personaje, de ese hijo de David, aunque se llame Natán, porque realmente prácticamente nada podemos decir de él, porque la Biblia no cuenta nada de Natán, el hijo de David. Hay otro Natán que es mencionado como parte del grupo de personas que vinieron del cautiverio en Babilonia. Dice que uno de los que venían en esa masa enorme de gente se llamaba Natán, pero nada más, no nos dice nada. Pero sin embargo la Biblia nos habla de un profeta que se llama Natán. Su nombre en hebreo es muy interesante porque está compuesto por 3 letras y es uno de los pocos nombres de la Biblia que se pueden leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y dice exactamente lo mismo. Y eso no es una casualidad. Para que se hagan una idea, hay un personaje en la Biblia cuyo nombre es Labán. ¿Lo conocen? ¿Quién era Labán? Era el suegro de Jacob, el hermano de Rebeca. ¿Sí o no? El nombre Labán significa blanco. El color blanco en hebreo se dice Labán. Sin embargo, si su nombre lo lees al revés, significa tramposo. Es como la palabra amor. Si la lees al revés es Roma. O si lees Roma al revés es amor. Es decir, Labán era una persona que daba una imagen, pero que a la hora de la verdad no era la verdadera. Porque Labán era un hombre, digamos, teóricamente muy hospitalario, muy abierto, muy cariñoso, pero era un tramposo. Y eso fue lo que demostró ser. Así que parecía un hombre blanco, puro, transparente, hospitalario, cariñoso, etcétera, pero en el fondo era un tramposo y no era la misma persona en público que en privado.
Sin embargo, hay algunos nombres en la Biblia que se pueden leer de derecha a izquierda y de izquierda a derecha y se lee exactamente igual. Por ejemplo, uno de ellos, David. David se puede leer, tiene la misma letra al principio y la misma letra al final. Tenemos el nombre God, que es el nombre del anticristo en el Antiguo Testamento, en una imitación de querer tener un nombre con la misma letra al principio y al final. Pero este nombre empieza con una letra Nun y termina con una letra Nun, aunque se escriba al final diferente, porque es Sofit. Y la palabra o el nombre Natán significa regalo. Y es que los hijos son un regalo, no son un estorbo, no son un problema. Todos y cada uno de los hijos que Dios nos dé como padres y como madres, tenemos que aceptar que son un regalo de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo hayas buscado o no. ¿Me entienden? Hayas querido que viniera o no. Ha sido un regalo de Dios y Dios permitió que esa niña, que ese niño que tienes, viniera. Porque hay algunos que pudiendo lo intentan y no viene. Y hay algunos que no lo intentan y vienen. Bueno, lo intentan, pero quiero decir, ¿me entiende, no? Porque no es con la telepatía que viene la cuestión. Natán fue un profeta muy valiente, pero antes de hablar de este aspecto que me ha llamado la atención de él, de su valentía, la primera vez que yo encuentro a Natán en la Biblia, lo encuentro en un momento donde David se despierta durante la noche y le viene al corazón un deseo que ya venía masticando, ya venía rumiando hace tiempo. Y era el de construirle un templo, una casa a su Dios. Él llama al profeta Natán y le dice: Natán, escucha bien. Tengo en mi corazón el deseo, nadie lo había hecho, ni Abraham, ni Moisés, ni Jacob. Pero él sí sentía en su corazón el deseo de construirle un enorme y precioso templo a Dios. Y llama al profeta Natán y le abre su corazón y le cuenta lo que siente y lo que quiere hacer. Y Natán le dice: haz lo que quieras porque Dios está contigo. Y allí empieza David con sus planes y allí empieza David a escribir los salmos que van a ser las canciones que se van a cantar en ese templo. Y empieza a mandar a hacer instrumentos musicales que se siguen tocando hasta el día de hoy en muchos lugares en Israel. Y el hombre comienza a hacer unas batallas tremendas para despojarle a los filisteos y a todos los enemigos que rodeaban a Israel de oro, plata, madera, piedras preciosas, etcétera, para tener lo suficiente para la construcción del templo. Pero un día llega el profeta Natán y le dice: el Señor me dice que te diga que tú no vas a construir el templo al Señor en Jerusalén. Es decir, primero le dijo: haz lo que venga a tu corazón porque Dios está contigo. Pero lo dijo no en el nombre del Señor, sino lo dijo como diciendo: bueno, venga adelante, es una buena idea. Precioso que también nosotros los judíos podamos tener un templo donde poder adorar a Dios y podamos llevar nuestro sacrificio y presentárselos a nuestro Dios. Pero lo dijo no inspirado por Dios, sino lo dijo, vamos a decir entre comillas, en la carne. Sin embargo, cuando él entra en comunión con el Señor le dice: yo no te he dicho que le digas eso a mi siervo David. Yo quiero que le digas a mi siervo David que el templo sí se va a construir, pero no lo va a levantar, no lo va a edificar él, lo va a levantar su hijo Salomón. Pero que él no se desanime, que no se derrumba, que no se venga abajo, sino que él siga preparando todos los planes, el dinero, el oro, la plata, que él haga las guerras para que el templo se pueda construir en tiempo de paz, pero que él no lo va a construir, él no lo va a edificar, sino su hijo Salomón. Es decir, veo en Natán algo muy importante, y es que aprendió a rectificar. Se dio cuenta de que se había equivocado en la primera conversación que mantuvo con el rey David. Primeramente le había dicho: adelante, no hay problema, las puertas están abiertas. Y en segundo lugar, después le dice: David, el Señor dice que no lo vas a construir tú, sino tu hijo Salomón. Y de sabios es corregir, amén, hermanos. Es muy importante que en la vida, si te das cuenta que te has equivocado, no sigas en tu empeño de seguir adelante, sino que tengas la humildad y la fortaleza y la confianza en el Señor de querer cambiar, de decir: Señor, perdóname, me he equivocado, no hice bien ese negocio, me equivoqué de sitio, no tomé una buena decisión, no dije una buena palabra, pero pido perdón y estoy dispuesto a cambiar para no seguir en ese
camino equivocado. Amén, hermanos. Pero lo que quiero destacar de Natán, quiero que lo leamos directamente de la palabra de Dios en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Y lo vamos a proyectar ahí para que ustedes, si quieren seguir la lectura, lo puedan hacer. El Señor le dijo a Natán, o el Señor más bien envió a Natán a David, y él vino y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, y comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Dios, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres ese hombre. Así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¿Cuántos dicen amén? Paramos ahí. Ay, amigo. Ay, amigo. Vamos a ver la valentía del profeta Natán. Porque estamos hablando del rey David. Yo no sé si usted conoce mucho de la vida de este hombre. El rey David era una persona que a las buenas era una maravilla. Pero no le buscara las cosquillas, amigo. Porque no hay león, ni oso, ni gigante que le detenga al rey David cuando este hombre coge la espada en la mano y le da rienda suelta a todo su ira y su furor. No estamos hablando de un pelele ni de un mequetrefe sin personalidad y carácter ninguno. Estamos hablando del gran rey David, que es capaz de armar a sus soldados cuando le pide un bocadillo a un vecino y el vecino se niega a dárselo. Es capaz de matar a toda la familia del vecino. Y estamos hablando de aquel necio llamado Nabal, porque Nabal significa necio o tonto. No estamos hablando de una persona que le puede decir cualquier cosa y bueno, agacha las orejas y aquí no ha pasado nada. Estamos hablando de un hombre de tremenda personalidad, un carácter tremendo, como tiene que tener todo líder. Una persona que se ha curtido en 1000 batallas, una persona que ha sufrido el menosprecio de sus hermanos, una persona que sabe lo que es vivir solito en las montañas, jugándose la vida ante osos, ante leones. Una persona que ha estado durante años saltando de cueva en cueva, de lugar en lugar, porque un rey llamado Saúl, que además era su suegro, quería matarlo. Un hombre que no tiene nada de cobardía, al contrario, es valiente hasta la máxima potencia. Fíjate, hermanos, que cuando Saúl le dijo: si te quieres casar con mi hija, si quieres ser el suegro del rey, tráeme 100 prepucios de filisteos. Y le dijo David: vale. Pero dice la Biblia que Saúl buscaba ocasión para que lo mataran. Y no le trajo 100, no. Le trajo 200. ¿Qué te parece? Ese era David. Un hombre temperamental, un hombre con un carácter tremendo. Dice que tenía un grupo de soldados coléricos. Dice: no me enojes a los coléricos, no sea que se levanten contra ti y te arremetan. Un hombre tremendo.
Ahora tienes que ir a la presencia del rey sin llamarte el rey, esa es otra, sin llamarte el rey. Tienes que ir a su presencia y amonestarlo por un pecado que hace un año ha cometido y que nadie, lógicamente, se ha atrevido ni a levantar la voz. A ver quién es capaz en su reino de ponerle el cascabel al gato, amigo. Hay una historia en el libro de Esther que dice que cuando Esther se entera de que van a matar a todo su pueblo, su tío Mardoqueo le pide que vaya y que interceda delante de su pueblo, delante del rey. Y ella dice, corre peligro mi vida, porque nadie puede atreverse a entrar a la presencia del rey si el rey no le llama. Si yo entro a la presencia del rey y el rey no extiende su cetro en señal de aceptación, yo puedo perder la vida. Natán sabe perfectamente que las costumbres de palacio son que nadie puede entrar en la presencia de un rey, y menos de David, si éste no te llama. Y de momento aquí no dice que David lo llamara porque quería arrepentirse, porque quería cambiar, porque quería pedirle perdón al Señor, no. Sino que es Dios el que le pone en el corazón a Natán, vete a mi siervo David y háblale y amonéstalo. Tiene que armarse de valor, seguramente habrá orado, no me cabe la menor duda. Seguramente habrá, no sé, hasta ayunado, habrá pedido consejo, se habrá rodeado de personas que fueran a orar por él, no lo sé. La cuestión está en que hay que echarle un valor impresionante para llegar a la presencia del rey sin ser llamado por este y decirle, tú eres esta persona que ha matado a Urías y le has robado su mujer y te has acostado con ella. Ay, amigo, tiene que pedir mucha valentía al Señor y tiene que pedirle mucha sabiduría al Señor. Porque ustedes saben que una vez un rey en la Biblia fue amonestado por algo inmoral que estaba haciendo y le cortó la cabeza, el rey Herodes, a Juan el Bautista. ¿Quién le dice a Natán que en un momento de arrebato no coges en un mal momento, en un mal día al rey David y saca la espada y te degolla allí mismo? Por lo tanto, ya te puedes poner a orar, amigo. Ya te puedes poner a pedirle al Señor sabiduría. Gloria a Dios, que dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida al Señor, el cual la dará abundantemente y sin reproche y sin medida. ¿Cuántos dicen amén? Allí va Natán a la presencia del rey David y él se inventa una historia que seguramente el Señor le reveló para por ahí meterse en el mismo corazón de David, y le cuenta la historia que recién hemos leído esta tarde. Aquel hombre rico, aquel hombre pobre, que uno tenía todo, el otro solamente tenía una, y el rico le robó la ovejita, y David dice, esto no lo voy a permitir en mi reino. No voy a permitir semejante ejemplo, no voy a permitir yo como rey, como estadista, como gobernante de Israel, que el egoísmo y que estos actos injustos se produzcan bajo mi techo. Y cuando él manifiesta, digamos, su ira y su furor, es cuando aprovecha el rey Natán para decirle, es que ese eres tú, es que ese mismito eres tú, porque tú tienes todas las mujeres que te dé la gana. De hecho, David tenía en esa altura muchas mujeres, más otras que podía tener, pero justamente le has robado a la única mujer que tenía uno de tus valientes llamado Urías. Y uno analiza y dice, ¿y quién era Urías? Bueno, David tenía miles de soldados, ¿sí o no? Miles. Pero hay una lista en la Biblia donde aparecen los valientes, los que eran diferentes, los que eran capaces de hacer locuras si su rey se lo mandaba. Y dentro de esos valientes había 3 que eran más valientes incluso que los demás. Urías era uno de los que formaban la lista de los 30 valientes. Urías formaba parte de la guardia personal del rey. Urías sin ningún problema, créame, él ve que viene una lanza o viene una espada y va a clavar al corazón del rey David, y él se va a poner en medio para salvar a su rey. No les quepa la menor duda. Un hombre que ama, un hombre que respeta, un hombre que daría la vida por su rey, sin dudarlo 2 veces. Pero él ha tenido relaciones con su esposa. Y Urías no está en casa, Urías está en el campo de batalla. Dice la Biblia que David subió un día a lo alto del tejado de su palacio y dice que vio a una mujer allí bañándose. Y para que no malinterpreten la historia ni digan tonterías, esa mujer no estaba allí provocando a David ni estaba provocando a nadie. Se supone que el rey no estaba en el palacio. Se supone que no había ningún hombre cerca porque todos los hombres ya habían ido al campo de batalla. Y si su marido como soldado había ido, se supone que David también había ido porque era el jefe de los soldados.
¿Qué rayo está haciendo esta mujer bañándose en la azotea de su casa? Lo que está haciendo es el rito de purificación. Ella no puede entrar a su casa porque está saliendo de su periodo menstrual y ella tiene que hacer mikvé, ella tiene que sumergirse en una bañera de agua y purificarse. Ella está haciendo el rito conforme a la ley mosaica. Ella no está haciendo ningún acto de provocación. Ella no está utilizando su belleza femenina. Ella no está utilizando su hermosura, sus atributos para provocar a nadie. Ella no es una Jezabel. Ella no es una provocadora, ella es una mujer de Dios. Y el problema no está en ella, el problema está en ti, David. Qué fácil es echarle la culpa a los demás. Y qué difícil es a veces mirarnos el ombligo. Y le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa al diablo, le echamos la culpa al Señor, le echamos la culpa a los políticos, le echamos la culpa a todo. Pero ya es hora de decir, ay de mí, no hay del mundo y hay de lo que están haciendo los demás. Y David subió a la azotea y vio aquello, y en vez de irse para su casa, pues allí se quedó. Y la Biblia nos da a entender que lejos de los ojos, lejos del corazón. Pero por los ojos le entró la lascivia y todos conocemos el resto de la historia. Él se acuesta con ella y la deja embarazada. Ay, amigo, la cosa se complica. Esto parece un culebrón venezolano. Continuará. Y uno dice, ¿y qué va a pasar en el próximo capítulo? No pasa nada. David es sabio, David es inteligente. David dice, no pasa nada. Está embarazada de poco tiempo. Aún no se nota. Solamente lo sabe ella y yo. Llamemos al marido. Le damos un pernota, un pase de fin de semana, se acuesta con ella y cuando ella le diga que está embarazada, este tonto va a creer que el niño es de él y ya está. Cuidado con los planes que haces en la carne porque te pueden salir bien, pero una cosa es que te salgan bien las cosas delante de los hombres y otra cosa es que te salgan bien delante de Dios. El plan era perfecto a los ojos de David, pero le salió el tiro por la culata, porque la Biblia dice que Urías vino del campo de batalla, y entonces él, en vez de irse esa noche a dormir a su casa, dice que se queda a dormir en la calle, como haríamos cualquiera de nosotros, que estamos en la guerra, nos llama el rey, nos da un permiso de fin de semana, y en vez de irnos a acostar con nuestra mujer, ustedes no, porque están en un nivel espiritual diferente, estarían orando, ayunando, leyendo la palabra, viernes por la noche, sábado por la noche, orando, reprendiendo a los demonios, atando a los espíritus malignos. Pero la Biblia dice que Urías no fue a dormir a la casa con su mujer. Le dicen al rey, oye, que este tipo no fue a dormir anoche a la casa de la mujer. Y lo llama, le dice, ¿pero qué te pasa? Y escucha la explicación. Yo no soy así. Yo no soy así. No sé si hay alguien con ese corazón. Yo no en mi vida he conocido a unas personas así. Urías le dice, ¿cómo? Mi Dios, mi Señor, mi Rey. Irme yo a disfrutar con mi esposa, tener un fin de semana tranquilo y relajado, cuando el arca de la alianza del Señor está en el campo de batalla y mis hermanos y mis soldados y mis amigos están jugándose la vida en el campo de batalla. Lejos sea eso de mí, para nada. Yo no voy a estar pegándome la gran vida y mis hermanos jugándose la vida por mi Dios y por mi pueblo. De eso nada. Y David se queda asombrado y dice, madre mía, continuará. Y estamos toda la noche esperando que llegue el cuarto capítulo y decimos, a ver cuándo viene, a ver cuándo viene. Y entonces David dice, plan B, plan B. El primero me salió, el segundo voy a acertar. Lo llama, le dice, esta noche a comer a mi casa. Fíjate, un soldado llamado para comer en la mesa del rey David, el rey de Israel. ¡Wow! David lo emborracha, David lo engatusa y dice, bueno, ahora borracho. Ustedes saben que todos los borrachos, no sé cómo se las arreglan, siempre llegan a casa. Lo ves dirigiendo el tráfico, haciendo el idiota, cantando en las plazas, por aquí y por allá, meándose contra las paredes, haciendo tonterías, pero el tipo siempre llega a la casa. Está borracho, pero este va a llegar a casa, además vive al lado. Pues tampoco fue a dormir. Otro tiro por la culata, continuará, capítulo 255, y estamos diciendo, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cómo va a terminar esta historia? Y David dice, mira, se acabó. Tráeme papel y lápiz, apunta ahí. Cuando llegue este hombre al campamento, me lo pones en primera línea. Cuando salgan los de la ciudad, me lo dejas solo y que Dios se encargue de él, punto. Y le dice a Urías, toma, lleva la carta y se la das al general. Urías es tan buen hombre que no abre la carta por el camino. Y se la entrega al general, el general lee aquello.
cuando llega este hombre al campo de batalla, me lo pones en primera línea y lo dejan solo para que muera. Y dijo, muy bien, vete a tu sitio, ya te llamaremos. Efectivamente así fue. Empieza el combate, le dicen, Urías, tú en primera línea. Pero en primera línea hay que estar apoyado, en primera línea no puedes ir solo. Hay gente que se mete en camisas de once varas a hacer cosas que nadie le ha dicho, así terminan. No, es que yo sentí, usted no sintió nada. Allí meten a Urías en primera línea, y para estar en primera línea de intercesión, de clamor, de evangelismo, de servicio a Dios, tienes que estar armado, no puedes ir solo, jamás, nunca el Señor mandó solo a nadie al campo de batalla, y para ir solo, hermano, es mejor no ir. Sin embargo, él va para allá, y cuando salen de la ciudad, en vez de sus compañeros y sus hermanos cubrirle las espaldas, lo dejan solo y muere, y le llega la noticia al rey y le dicen, orden cumplida, Urías ha muerto. Y David se frota las manos y dice, uff, qué alivio. Betsabé le manda un WhatsApp. Betsabé, cuando quieras, vente para arriba, que tu marido ha muerto. Guardas luto una semana para cumplir las apariencias y aquí no ha pasado nada. Y la historia termina diciendo, pero esto que David hizo no fue agradable ante los ojos del Señor. Punto. Aparentemente te salió bien la jugada. Ya no existe el marido, ya tienes el juguete, ya te saliste con la tuya, pero recuerda que esto que has hecho, aunque nadie en tu reino y en tu palacio se atreva a decirte ni mu, ni tus mujeres, ni tus hijos, ni tus soldados, ni nadie, lo que has hecho no ha pasado desapercibido ante los ojos de tu Dios. No será hoy, no será mañana, pero tarde o temprano, querido amigo, te va a venir la disciplina y el palo y la vara de parte del Señor. Y ahí entra Natán. Natán ya no puede más. Natán se da cuenta de que no se puede permitir que el ungido del Señor viva esa doble vida. No se puede permitir que David por un lado alabe a Dios y por otro lado lleve una vida totalmente desordenada. Y allí él ora y Dios le da valentía y Dios le da sabiduría y allí va al palacio. Y entonces cuando le cuenta esta historia que hemos leído del pobre y del rico, y al final le dice a David, tú eres ese hombre, el rey David. Y entonces David se rompe y se quebranta. Porque David era un hombre de Dios. Y cuando le llega la amonestación, hace una oración tremenda, que es la que usted ha leído esta noche, si ha prestado atención al Salmo 51, los 19 versículos del Salmo 51, que la primera parte la leyó Elena, la segunda parte la leyó Yeray. Allí es donde él dice, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación, crea en mí un espíritu recto y noble, etcétera, etcétera, etcétera. David se quebranta, David se humilla delante del Señor y entonces Natán lo ayuda a restaurar. Porque cuando una persona se arrepiente y quiere cambiar y ser tratado, ahí está el varón de Dios para ayudarte a ser restaurado. Qué diferente, qué distinto la vida de Saúl, ¿verdad? Que tenía un varón de Dios también. En este caso no era Natán, en este caso era el profeta Samuel. Y dice la palabra de Dios que Samuel le decía una cosa y Saúl hacía otra. Y venía otra oportunidad y otra vez volvía a pecar, porque Saúl era un desobediente, pero David era un hombre según el corazón del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso Natán es un nombre precioso. Es un nombre que significa regalo. Es un regalo de Dios a la vida de David. Porque si no hubiera sido por este valiente, si no hubiera sido por este pedazo de hombre de Dios que se jugó la vida, David hubiera muerto, hubiera sido destruido. Ahora bien, el niño que esperaba a Betsabé murió. Natán le dice, el niño que esperas, aunque ores, aunque ayunes y hagas lo que quieras, olvídate, ese niño va a morir. Te va a venir otro, que va a ser Salomón, el que va a construir el templo, pero este juguete, este niño, no va a vivir. Mira, tú juega con el pecado lo que quieras, vente al culto el domingo por la tarde y haz lo que te dé la gana como un salvaje durante la semana, pero te voy a decir una cosa, el pecado no perdona. Como estés coqueteando con el pecado, con prostitutas, con pornografía, con porros, con bebidas y con historia, puedes venir aquí como un santo y como una cara de niño bueno y una mosquita muerta que no rompe un plato, pero ándate con ojo, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, mi hermano. Usted me puede engañar a mí, puede engañar a su marido, puede engañar a su esposa, puede engañar al pastor, puede engañar a quien usted quiera, pero delante de Dios estamos desnudos y a Él no se le puede engañar ni se le puede burlar. Y David pasó desapercibido durante un año,
Pero permítame que le recuerde algo. ¿Se acuerda de la carta que mandó? ¿Se acuerda o no? La carta que mandó, creo que era a Joab, el general de su ejército, o Abner, no recuerdo bien, da igual. La carta que le mandó donde decía que matara a Urías, ¿se acuerda? ¿Qué pasó con esa carta? ¿A dónde llegó a parar? Yo creo que la hubieran publicado en Facebook en aquel tiempo si hubiera asistido. Pero esa carta estaba en el bolsillo del general. Ahí. Cuando llega Israel después del campo de batalla, seguramente de muchos tiempos peleando, llega el que tiene la carta y le dice a un señor, digo, mira, ven para acá que te voy a enseñar algo, lee esto un momentito. Esta lleva la firma de David. Esta lleva la firma de David, el rey de Israel. ¿Y quién leyó esa carta? ¿Quién se enteró de eso? Ahitofel. Y usted dice, ¿ese quién es? El papá de Urías. Ay, Señor de la gloria. A partir de ese momento, Ahitofel dice, yo no le puedo meter mano porque no tengo autoridad ni puedo hacerle daño, pero el que la hace la paga. Y ese fue el que apoyó a Absalón, ¿se acuerda? Aquel que tenía aquella melena, que se quedó colgado y que se rebeló contra su padre. ¿Quién apoyó a ese rebelde? ¿Quién le dijo, no, tú para adelante, tú sigue para adelante, que nos cargamos a tu padre y tú vas a ser rey? ¿Quién le daba consejo? Que dice que el consejo que daba Ahitofel en aquellos tiempos era como palabra de Dios. ¿Quién se lo dio? Ahitofel. ¿Qué le parece? Mira, hermano, el pecado es terrible. El pecado es terrible, terrible, no puede pasar desapercibido ante los ojos de Dios. Tarde o temprano te atrapa, a menos que haya perdón, a menos que haya humillación, a menos que haya arrepentimiento. Dios perdona y olvida. ¿Cuántos dicen amén? Pero el que practica el pecado se la juega, porque con Dios no se puede jugar. ¿Cuántos dicen amén? Dice Pablo, con Dios no se puede burlar a Dios. Ahora, hemos hablado de la valentía, hemos hablado de la sabiduría, hemos hablado de las características de Natán, pero hay algo que me llama la atención de Natán. Y dice la Biblia que con el paso del tiempo, uno de los hijos del rey David se autoproclama rey. El padre no le ha dicho que él va a ser el rey, pero él, como ve que su padre es mayor, que su padre ya está viejito y todavía no ha nombrado heredero, él se autoproclama rey. Y quiero que vengan conmigo, por favor, a la palabra, a este texto, en Primera de Reyes, capítulo 1, por favor. Primera de Reyes, capítulo 1, porque una de las características que también me llamó la atención de Natán es que era un hombre de visión. Veía lo que podía pasar, cuidado, tenía discernimiento, tenía olfato espiritual y dice, como esto no lo arregle, esto va a ser un desastre, peor que lo que hiciste en el pasado. Primera de Reyes, capítulo 1, verso 5, Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo, yo reinaré, yo reinaré. Dios no le ha dicho nada, Dios no lo respalda, pero él ya se autoproclama rey. Se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corrieran delante de él. Versículo 6, Primera de Reyes 1:6. Su padre nunca le había entristecido en todos los días por decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, y el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David, no lo seguían. No seguían a Adonías. Matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel. Convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó ni al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Lo estaba haciendo por atrás, a ocultas. Entonces habló Natán a Betsabé, la madre de Salomón, y le dijo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David nuestro señor? Ve pues ahora, toma consejos para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey y dile, escuchen, rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí? Y él se sentará en mi trono. ¿Por qué pues reina Adonías? Estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras de ti y reafirmaré tus razones. Y ustedes pueden leer el resto de la historia al llegar a casa esta noche.
Aquí se está montando algo que va a traer la ruina de Israel, algo que puede ser un desastre para la vida de Betsabé, para la vida de Salomón y para la vida de miles de personas en Jerusalén. Y es que hay un hijo de David que se ha revelado, ya es el segundo. Primero fue Absalón, ahora hay un tal Adonías que dice que su padre nunca le llamó la atención. Su padre nunca se entristeció por él, quiero decir. Es decir, era un niño caprichoso. Un niño mimado, príncipe de Israel, que se creía que porque era príncipe de Israel y encima era una hermosura de hombre espectacular, podía hacer lo que le daba la gana. Y su padre nunca le dijo nada. ¿Qué dice Proverbios de este tipo de niños? ¿Se acuerda usted lo que dice Proverbios? Yo sí me acuerdo. ¿Se lo digo? ¿Se lo digo? Dígame, dígalo. Ok, se lo voy a decir. El niño consentido avergonzará a su padre y a su madre. ¿Qué le parece? El niño se porta mal, le da patadas, escupa a la madre, dice palabrotas, es un salvaje. Y la madre va y le da el móvil para que el niño se porte bien y se calle. Está criando a un salvaje. Hoy le pide el móvil, mañana le pide las llaves del coche y pasado le pega una paliza y la pone en la puerta de la calle a usted. Si no enderezamos el árbol de pequeño, de grande va a ser imposible. Instruye, enséñale, amonesta, exhorta al niño, no al adolescente. La adolescencia es vanidad, dice la Biblia. Y la juventud también es vanidad. Pero dice la Biblia que cuando hay que instruir, invertir tiempo, no es en la adolescencia. No digo que no, pero puede ser tarde. Pero donde hay que empezar es en la cuna. En la cuna. Mire, yo me atrevería a decir que si está embarazada, empiece a imponerle las manos, empiece a orar, empiece a bendecirlo, empiece a cantarle alabanza, empiece a leerle la Biblia. No espera a que tenga 18 años y que él elija lo que quiere en la vida. No, instruye, enséñale, dedíquele tiempo al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se desviará, no se apartará de ese camino. Es la madre la que le tiene que enseñar la fe al hijo y el padre el conocimiento. Eso es lo que nos enseña la Biblia. La fe de Timoteo, ¿de dónde la sacó? De su madre, de su abuela. Dice Pablo, la fe que habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La palabra madre en hebreo es em, y en la palabra emuná, que es la palabra fe, tiene dentro incluida la palabra madre. Luego la madre juega un papel fundamental en la crianza de los hijos, y el padre ni le cuento. Por eso, amados hermanos, este muchacho era un problema porque nunca nadie le llamó la atención, porque nunca nadie le dijo no se hace eso. Y era un rebelde, y una cosa es un rebelde de 2 años, otra cosa es un rebelde de 15 años, y otra cosa es un rebelde con poder, con autoridad y con belleza a los 20 años. Ya no hay quien lo pare. Y se rebela contra su propio padre. Y entonces ahí está el profeta Natán, el hombre de Dios, el hombre valiente, el hombre sabio, el hombre que sabe interpretar lo que va a pasar en el futuro, el hombre que tiene discernimiento espiritual, y va corriendo a Betsabé y dice, ven para acá. Tienes que parar esto como sea. Dile a tu marido, aunque esté viejo, aunque ya el pobre ya esté más para allá que para acá, dile a tu marido, oye, tú me hiciste a mí una promesa. A mí hace años me enseñó alguien y me dijo, hay 2 personas en esta vida que no se olvidan de lo que tú le prometes a alguien. Y digo, ¿quiénes son? Dice, los niños y tu mujer. Como tú le prometas a un niño algo y no se lo des, agárrate, te persigue. Pero como tú le prometas a tu mujer algo y no se lo des, duermes en el salón de tu casa. Tú me dijiste que me ibas a invitar a cenar, tú me dijiste que me ibas... ¿Ven? Ahora llega Betsabé y dice, tú me juraste, tú me dijiste que mi hijo Salomón sería el rey. ¿Cómo permites que Adonías sea ahora el rey? Actúa, ponte los pantalones, caramba. No hay nada peor que un calzonazo en una casa. Esa es la gran desgracia que muchas mujeres han tenido, que no han tenido un hombre espiritual a su lado. Y no hay nada peor que una mujer descabezada. Y no hay nada peor que un hombre sin autoridad espiritual en su casa. ¿Y sabe por qué no tienen muchos hombres autoridad en su casa? Porque no están sometidos a Dios. Porque un hombre sometido a Dios es un hombre con el respaldo y con la bendición de Dios. Pero cuando no hay respaldo de Dios ni bendición, sino que la casa es un gallinero, una casa de loco, yo dudo mucho de que ese hombre esté sometido a la soberanía de Dios. Y por consecuencia, eso se lo transmite a su mujer, se lo transmite a sus hijos, y entonces uno puede ver que en la casa eres una cosa y en la iglesia eres otra completamente diferente. Adonías era un peligro
Había que frenar esto como fuera. ¿Y quién puso freno? ¿Quién advirtió del peligro? Natán. Bendito sea Dios por gente como Natán, que son capaces de predicar y de decir, aunque sea el mismísimo rey de Israel, lo que tienen que oír, no lo que les gustaría oír. Miren, hermano, hoy en día hay predicadores. Me deje que le cuente un chisme cristiano. Hoy en día hay predicadores que predican lo que la gente quiere oír. Y por eso tienen éxito. Y por eso tienen gente. Porque le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Dios te va a bendecir. Dios te va a prosperar. Dios te va a dar un montón de trabajo. Vas a tener empresa. Vas a viajar para aquí. Vas a viajar para allá. Te va a abrir puertas. Vas a ser una mujer de Dios tremenda. Se te van a someter las naciones. Donde pongas la planta del pie todo será tuyo. Y claro, te hincha el ego. ¿Quién no quiere oír un hombre así? ¿Quién no quiere oír un pastor así? Un hombre de fe te está malcriando porque a lo mejor estás en pecado, a lo mejor estás en desorden y no se atreve a decirte, póngase en orden. ¿Cómo Dios le va a bendecir y cómo Dios le va a dar naciones si no es capaz ni de ordenar su habitación, mi hermana? Y Natán no era un hombre que se casaba con nadie. Si el rey me mata, que me mate. Pero yo voy a decirle al rey lo que tengo que decirle, no lo que el rey quiere que le diga. Hubiera sido más fácil humanamente hablando decirle, rey, ven para acá, tengo algo que decirte. ¿Qué mujer más hermosa tiene? En español dice Betsabé, en hebreo es Bat-sheba. Bat-sheba, la séptima hija. ¿Sabe lo que significa tener 7 hijos en Israel? Es la bendición más grande que un ser humano puede tener. El séptimo es el especial, es lo máximo. Por eso David, los hermanos lo odiaban porque fue el octavo. Y el séptimo dijo, ¿y este para qué viene aquí? Vete a la montaña a cuidar las ovejas. Yo soy el séptimo, tú eres el octavo, fuera de aquí, largo. ¿Qué le parece? Ella era la niña bonita, ella era la séptima hija, ella era la hija que cerraba el círculo, la perfección, 7 hijos. Ella llenado la aljaba, soy un hombre bienaventurado. Y por eso le puso séptima hija. Ese era el nombre de ella, Betsabé Bat-sheba. Le podía haber dicho, oye, te has casado con la séptima hija. Tienes una mujer hermosa. Una mujer que te ama, además está embarazada. Bendito seas mi rey David. Y David hubiera dicho, Natán, esta noche ven a comer conmigo que vamos a disfrutar y vamos a hacer... No. Él no buscaba dones, él no buscaba dádiva. Él lo que quería era servir a Dios. Y si el servir a Dios significaba decirle, tú eres ese hombre, él está dispuesto a hacerlo. ¿Por qué? Porque él no se casa con nadie, él está comprometido con Dios. Y el que está comprometido con Dios no tiene miedo a decir la verdad, no tiene miedo a predicar la verdad, no tiene miedo a decir, el Señor dice así, amén. Y por eso yo con este nombre de Natán he disfrutado muchísimo en esta semana. Porque yo quiero que en esta tarde todos y cada uno de nosotros le pidamos al Señor la valentía que tuvo Natán. Y la sabiduría que tuvo Natán. Y el discernimiento y olfato espiritual que tuvo Natán. 3 características espectaculares. Si las 3 las tuviéramos, madre mía. Valentía, sabiduría y discernimiento espiritual. Dígalo conmigo. Valentía, sabiduría y discernimiento espiritual. Otra vez. Valentía y discernimiento espiritual. Esas 3 características me llaman a mí mucho la atención de Natán. El regalo de Dios. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos una gran ventaja. Y es que tenemos un rey perfecto. Que nunca va a hacer nada indebido. Que nunca va a hacer nada que nos cause dolor o tristeza. Como en un momento hizo David. Sino que tenemos un rey bueno. Que tiene palabras de aliento y de vida para todos y cada uno de sus hijos. Y quiero que en esta tarde inclines tu rostro y le des muchas gracias a tu rey, a tu Señor, a tu soberano, porque es ahora, en estos tiempos en los que estamos viviendo, donde hay crisis en la familia, crisis de autoridad, crisis de principios, es ahora cuando podemos decir, gracias Dios mío, porque antes de que vinieran estos tiempos locos y peligrosos en los cuales nos ha tocado vivir, te conocí a ti. Así que gloria a Dios, porque tú perdonaste mis pecados. No importa los que fueran, no me interesa. Las cosas viejas pasaron. ¿Qué más da? Si fue una vez, 2, 30, aquí o allá, ¿qué más da? Si hay perdón, es porque hay arrepentimiento. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ya no practicamos el pecado. Ya no andamos conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, ahora
El Señor nuestro Dios en su palabra nos dice: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te amo, yo te guiaré porque soy tu pastor, yo te iluminaré las tinieblas porque soy tu luz, soy tu salvación. Yo te fortaleceré en medio de la tormenta. Yo estaré contigo siempre, donde quiera que vayas, siempre que tú estés conmigo. Y siempre que tú no me sueltes, y siempre que tú estés sometido a mí, yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Por eso en esta tarde te damos muchas gracias por la vida de este gran varón de Dios, poco conocido, del cual se habla poco o casi nada. Pero gracias por la vida de Natán, tu profeta, tu siervo, hombre valiente, hombre sabio, hombre que fue capaz de rectificar un momento de su vida, hombre que fue capaz de discernir lo que podía cernirse sobre la nación a través de aquel muchacho rebelde. Te pedimos en esta tarde que esas características fluyan y afloren en nuestra vida, que seamos un pueblo de gente valiente, un pueblo de gente sabia, sometidos a Cristo, sometidos al Rey, al soberano Dios del universo. Y gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por tu trato. Gracias por las segundas oportunidades que nos ofreces. Porque la gloria no está en lo que uno tropieza y cae, sino en cómo uno se puede levantar para seguir adelante en el camino de la vida. Podemos decir como aquel joven: he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero te doy gracias porque la dignidad no viene por nuestra conducta, nuestra dignidad viene por la justicia de Dios. Y la justicia de Dios es perfecta, es perfecta. Y por eso te alabo, por tu justicia, por tu misericordia. Y te doy gracias por la vida de Natán. Queremos, Señor, tener esas características en nosotros. Te lo pedimos humildemente, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Póngase de pie, iglesia, en esta noche conmigo. Póngase de pie y vamos a cantar esta canción preciosa.